llena de altos y bajos, donde desde muy pequeño aprendió a desarrollar la habilidad de afrontar problemas, por más grandes que sean, con la ayuda de su familia y con las personas de su entorno que le brindaban su apoyo incondicional. Pero en algún momento han reflexionado, ¿qué es lo que motivaba a César Vallejo a no rendirse? ¿Cuál fue el impacto que tuvo Vallejo y el Grupo Norte en el Perú? Poco a poco se ha hablado de su gran importancia y de su integración del Grupo Norte en el Perú. ¿Y tú, sabías algo sobre el Grupo Norte? Si quieres saber más, averígualo con nosotros. Comencemos. Vallejo en la universidad. Entre el año 1910 a 1912, en el primer intento de César Abraham Vallejo de obtener estudios superiores, postuló a la Universidad La Libertad, hoy conocida como la Universidad Nacional de Trujillo. Intento que fracasaría justamente por su economía tan holgada. En 1911 se matriculó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la Facultad de Ciencias con el objetivo de estudiar medicina, segundo intento que nuevamente fracasaría por su economía tan precaria. Entre el año 1913 a 1916 inició sus estudios superiores en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad La Libertad, donde en el año 1913 publicaría sus primeros versos. El Grupo Norte o la Bohemia de Trujillo. El Grupo Norte fue fundado en el norte peruano en el año 1534 en recuerdo de la viña extremeña donde nació el conquistador Francisco Pizarro, a pocos kilómetros de las ruinas de Chanchay, reino de Chimú, el cual sería sometido más adelante por los incas. El Grupo Norte fue símbolo de una profunda ruptura en la cultura peruana y cultivó bases de transformaciones que ayudaron al desarrollo de Trujillo en aquel entonces. El Grupo Norte estaba conformado por aproximadamente 30 miembros, en los cuales destacaban el pensador y escritor Antenor Orrego, el ensayista y poeta Juan Espejo Asturrizaga, el poeta Alcides Espelucín y el poeta Francisco Sandoval. Y claramente César Abraham Vallejo Mendoza por sus grandes ideales y su forma tan única de escribir y plasmarlo en cada uno de sus versos. En fin, todo lo que he mencionado con mi persona está relacionado pero de una forma diferente. Diciéndolo así, la solidaridad que veo a mí sería la ayuda mutua que necesita la gente en esta crisis. Otro sería la innovación que yo veo en las formas que yo tengo para decorar el estudio con nuevos métodos. Lo intelectual sería la información diaria del mundo para poder interactuar del mundo y su sociedad. La pasión que yo veo sería la pasión por mi carrera, por aprender más de ella. La justicia que radica en toda persona, para mí es lo fundamental a la hora de ver la cruda realidad y juzgar sobre ello. El Grupo Norte adoptó lo que es el nombre de la Bohemia del Trujillo en 1923 a raíz de un artículo escrito por un poeta llamado Juan Parra del Riego en la revista limeña Valdenarios el 22 de octubre de 1916. Para Parra del Riego, quien poco había visitado Trujillo, le dieron una gran acogida en ese lugar. Describió admiradamente al grupo literario, llamándole con el dicho nombre anteriormente. Lo alabó y entre otros, a más el que se resaltó es al poeta César Vallejo, a quien citó en un verso que le parecieron brillantes. Y la vigencia de la adaptación del nombre del grupo terminó en 1930. Como dato curioso, el Grupo Norte también se hizo llamar el Grupo Trilce, en honor a la obra de César Vallejo. Llega una etapa muy oscura para Vallejo, la muerte de su madre. Estando en Lima y el dolor de no poder visitarla, lo destruye por dentro. Vallejo recuerda a su madre con ternura, admiración, una persona amorosa y justa. Tiempo después, con la muerte de esta mujer, nuestro poeta en su agonía le dedica estrofas y poemas. A su regreso Vallejo, al asistir a una fiesta patronal en Santiago de Chuco, es involucrado en un incidente en donde injustamente lo encarcelan. En 1923 adoptó el nombre de Grupo Norte. Tuvo por inspiradores y dirigentes
Antenor Orrego. Este intelectual, autor de varios libros y director de periódicos y revistas, se convirtió en el orientador estético y filosófico de los integrantes, y también el poeta piurano José Eulogio Garrido. Su propósito, según explícito, tiempo después de Orriego en Trilce, poemario de Vallejo, era realizar la cultura y la elevación mental de Trujillo. Entre sus miembros más destacados, figurado César Vallejo, Víctor Raúl Haya de la Torre, Alcides Espelucín, Macedonio de la Torre, Juan Espejo, Francisco Sandoval y Ciro Alegría. Este todavía muy joven, quien surgió inquietudes artísticas sociales, mostrando un afán renovador en tiempos de crisis mundial, derivada de la Primera Guerra Mundial. El grupo adoptó el nombre de Bohemia de Trujillo, a raíz de un artículo escrito, el poemario Juan Parra del Riego, en la revista limeña Balnearios el 21 de octubre de 1916. César Vallejo fue un hombre de palabra que cumplía lo primero y que daba todo su encanto poético, como sabio sus compañeros. Pues el Grupo Norte fue la casa de Vallejo, ya que había personas donde a él le entendían esa manera de pensar tan peculiar y hermosa, pues entre ellos se apoyaban y más unían los lazos que hasta el día de hoy recordamos como un grupo sabio. Por otro lado, César Vallejo fue esencial en el Grupo Norte, ya que llenaba de motivación a los demás. Las palabras que le salían eran como si lo tuviera escrito y grabado en la mente. Desde que se unió al Grupo Norte se dedicaron a defender la igualdad social, para que así seamos tratados por igual, sin juzgar por la apariencia económica, etc. En conclusión, el gran poeta César Vallejo nos enseña que en la vida debemos de luchar por nuestros sueños, para que tengan esa gran nobleza, dignidad de luchar y conseguir lo propuesto. El Grupo Norte fue de gran trascendencia cultural para el Perú. Algunos de sus integrantes se caracterizaron por destacarse en los campos como la política, la literatura y el pensamiento, a nivel nacional, continental e incluso mundial. El poeta César Vallejo y el estadista Víctor Raúl Haya de la Torre, siendo algunos de sus sucesores inmediatos en el siglo XXI, como el escritor Eduardo González Villaña y el artista plástico Gerardo Chávez. La conexión entre el joven César Vallejo y la bohemia trujillana en el año 1915 a 1917 fue decisiva para la definición de su carrera literaria y la madurez de su personalidad como poeta. Antenor Orrego y Alcides Espelucín fueron las personas más influyentes en este sentido, ya que lo ayudaron a ampliar su visión literaria, todavía limitada por el clasicismo y el modernismo. Los bohemios lo animaron a publicar sus primeros poemas, que aparecieron en el diario La Reforma de Trujillo, y sus otros poemas fueron publicados en el diario La Industria de Trujillo y en la revista Balnearios de Lima. Estos poemas fueron corregidos e incluidos en los poemas Los Geraldos Negros, publicados por Vallejo en Lima en el año 1919. Asimismo, sus partidarios lo defendieron abiertamente de los ataques e insultos de sus opositores literarios, lo que sin duda es una gran inspiración para el poeta. Cabe mencionar su gran amistad con Víctor Raúl Haya de la Torre, quien en ese momento escribió la comedia Triunfa Vanidad, protagonizada por Amalia de Isaura. Vallejo reconoció cierto valor literario en esta obra y le dedicó al autor un soneto en nombre de una comedia en el año 1919. Ahora vamos a comenzar a explicar la relevancia que ha tenido el Grupo Norte a través de la historia peruana, a través de la política, de la poesía, la literatura, etc. Este grupo consolidó la visible exclusión de los amplios sectores del Perú profundo. La mayoría de dichos movimientos asumieron en sus inicios objetivos artísticos o literarios, abarcando más adelante lo político y lo social. En su desarrollo, las ideologías liberales predominantes en los comienzos ceden a su lugar a nuevas propuestas como el socialismo o el aprismo, nuevas corrientes de pensamiento que a su vez se regionalizan formando así el norte aprista, el sur comunista o socialista. El sofisticado Grupo Norte tenía inquietudes sociales y estéticas afiliado con el modernismo. Plantearon modalidades de expresión artística en 1910 a 1920. Sé que ustedes se preguntarán, ¿cuáles fueron estas motivaciones intelectuales? A lo que procedo a responderles que aportaron en asuntos literarios, económicos, filosóficos, políticos,
periodismo, artes plásticas y música, que se conservaron en el Perú durante décadas, ya que ellos mostraban su desacuerdo con la cultura peruana, su entorno social, económico y político, pues era evidente el descuido del gobierno en aquellas comunidades lejanas. Susceptibles a estas experiencias, estuvieron dispuestos a cooperar en el aprendizaje, aportando una modernización a través de una intensa campaña pedagógica. Pero, ¿saben para quiénes eran las campañas pedagógicas y por qué? En lo que hago mención que fue para aquellos habitantes que carecían de educación y así puedan dominar sus necesidades en los ámbitos políticos, estético, ideológico y periodístico. Consecuentemente, dando origen al diario El Norte, con el esfuerzo de que se logre un cambio, especialmente en las víctimas explotadas laboralmente, donde los escasos ingresos afectaban sus condiciones de calidad vital, en hombres artesanos, obreros y campesinos. Gracias a la iniciativa y soporte por parte del Grupo Norte, se obtuvo variación e igualdad en la legislación comunitaria. Por eso se les reconoció como la generación del centenario. El Grupo Norte y el pensamiento que tenían hacia la política. Demetrio 2014 alega que el Grupo Norte en sus inicios tenían objetivos artísticos o literarios. Terminaron adentrándose en lo político-social, desarrollando ideologías liberales, dando lugar a nuevas proposiciones como el aprismo y el socialismo, estableciendo así el Grupo Norte aprista y el Sur comunista socialista. El Grupo Norte expandió el pensamiento anarquista y radical por medio del diario La Razón de Pérez Triviño y la Prédica de Julio Reinaga, a través de Jornalero y la Liga de Artesanos y Obreros del Perú, Trujillo, cuyos hechos se sitúan a fines de 1800 y comienzos de 1900, todo lo cual contribuye al desencadenamiento de las posteriores luchas cañeras y obreras de 1912 y 1921. López 2019 nos dice que los intelectuales de la clase media dieron un paso posteriormente al pasar de la perspectiva paternalista a una de corte sociológico, económico y social de la cuestión indígena. El Grupo Norte siempre tuvo presente los valores, para que de esa manera se pudiera transmitir al resto de personas, ya que a pesar de ser muy jóvenes, los valores siempre fueron importantes para sus relaciones interpersonales, y así llevar un clima de efectividad entre todos. Sin embargo, su intelectualidad influyó en sus actividades que se habían propuesto cada uno de ellos, dándole al Perú un gran prestigio en nombre del Grupo Norte. Es importante resaltar aquella unión latente que mantenía el Grupo Norte, el cual ayuda de manera positiva hoy en día para el desarrollo de un equipo, y es ahí donde nosotros queremos llegar como grupo, que pese a nuestras distintas habilidades y formas de pensar, podamos llegar a ser un buen equipo y sobre todo realizar un trabajo en el cual podamos destacar a través de nuestros conocimientos, apoyándonos los unos a los otros. Las principales obras de los miembros del Grupo Norte tenemos en primer lugar a César Vallejo con Poesía, donde destacan Los Heraldos Negros, Trilce, Poemas Humanos. En ensayos tenemos Rusia en 1931 o Reflexiones al pie del Kremlin. En periodismo tenemos sus crónicas y artículos. Después nos sigue Víctor Raúl Haya de la Torre con su ensayo Por la emancipación de América Latina, el antiimperialismo y el APRA, ¿a dónde va Latinoamérica? Y después de la guerra, ¿qué? La defensa continental y espacio-tiempo histórico. Resumiendo todo lo anterior, podemos decir que el Grupo Norte trascendió fronteras y se logró posicionar en la orden celestial, filosófica, intelectual, social, política, artística y poética de aquellos años. Es digno tener presente la gran labor que realizó, ya que fue la base fundamental de riqueza cultural de nuestro país.
El Grupo Norte reunió grandes artistas, literatos, filósofos, entre otros. Ellos no solo abarcaban aspectos culturales, ya que también tenían en cuenta los problemas sociales, políticos y económicos de aquella época. Este grupo fue una etapa fundamental en la vida de César Vallejo, ya que estuvo con las personas adecuadas que lo lograron a realizarse como artista. Considero fundamental conocer los aportes que este grupo de intelectuales dio al país y el gran legado que dejó a las generaciones futuras. Dando por terminada este audiovisual, agradecemos al profesor encargado y a los integrantes del equipo que hicieron posible poder culminar este proyecto. Gracias.